Dios le bendiga, amado hermano, el Señor le bendiga rica y abundantemente. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar predicando la palabra de Dios allá con ustedes, allá en sus hogares. Y espero en Dios que todos estén contentos, que todos estén llenos de gozo, que todos estén glorificando a Dios en el nombre del Señor, que eso es lo más importante, porque no podemos dejar de alabar a Dios. Porque cada uno de nosotros, hermanos, estamos agradecidos con Dios y si estamos agradecidos con el Señor, tenemos que darle toda la gloria a ese Dios precioso que nos envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para traernos la salvación y la vida eterna. Y le damos también gracias al Señor porque Él nos ha dado esta palabra maravillosa, esta palabra que nos alienta, que nos vivifica, que nos llena de gozo. Le voy a invitar, amado hermano, que vayamos a la carta a los Hebreos, en su capítulo 3, versículo 7. Carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Y así glorificamos a Dios y le damos toda la gloria y la honra. Hebreos, capítulo 3, versículo 7 y la mitad del 8. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuevamente lo voy a leer, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración pidiéndole a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre bendito, en esta hora, bendito Dios, le damos gracias nuevamente por un día más de vida, porque usted, bendito Dios, ha tenido bien, Señor, hasta el día de hoy, el bendecirnos, el tenernos, Señor, en su presencia, bendito Padre. Le pedimos que usted hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de esta hermosa palabra, bendito Padre. Y le pedimos que cada uno de mis hermanos sea bendecido, Señor, que sea prosperado en todo, Señor. Así como usted, Señor, quiere bendecirnos, Señor, grandemente. Que usted, bendito Dios, no escatima nada para cada uno de nosotros, bendito Padre. Le damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de su amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar esta mañana tarde, hermano, la importancia que tiene para nosotros la palabra de Dios, esta gran importancia que tenemos nosotros, ¿verdad?, de escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Aquí habla el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. El Señor quiere, amado hermano, que todos tengamos un corazón sensible a la voz de Dios. Que un corazón que esté abierto para recibir la palabra de Dios y así producir fruto. El Señor quiere que nosotros a través de la palabra de Dios produzcamos fruto. Que seamos personas fructíferas, hermano. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, Él nos revela su voluntad hacia su pueblo, hacia sus hijos, hacia el mundo. Y quiero que veamos la importancia de la palabra de Dios, de donde cada uno de nosotros, hermano, estamos recibiendo esta palabra. Esta palabra, como dice la palabra de Dios, es una palabra profética que usted y yo tenemos en este momento en nuestras manos, que es la Biblia. Y la Biblia significa conjunto de libros, y esto es palabra de Dios, hermano. Está plasmada la voluntad de Dios para el mundo, para su pueblo, para sus hijos, hermano. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1. Quiero que vamos a unos versículos y que nos demos cuenta que de esta palabra preciosa es una palabra de vida, una palabra que nos fortalece, una palabra de fe, una palabra que nos redarguye, una palabra, hermano, que nos enseña, porque es palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo siempre está hablando, y el consejo es que no
endurezcamos nuestro corazón, dice, que siempre estemos sensibles a recibir la palabra de Dios, que nosotros seamos sensibles a la voz de nuestro Dios. El versículo 16 de la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice fábulas artificiosas. Fíjese, hermano, lo que habla el apóstol Pedro, dice que ellos han venido y nos han dado, los apóstoles, nos han dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No con fábulas artificiosas, porque ellos han venido diciendo, enseñando, dice, cosas que realmente ellos vieron, no fábulas artificiosas, cosas inventadas con enseñanzas humanas. Sigo leyendo. Dice, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Una de las cosas que el Padre, hermano, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, vemos a través de la palabra de Dios que el Padre se agradaba de la obediencia del Hijo, por el cual dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pedro da testimonio, hermano, que ellos vieron la gloria del Padre. El apóstol Pedro da testimonio que ellos vieron la gloria del Hijo y que ellos vieron también la grandeza y la gloria del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro, y lo que nosotros enseñamos no son fábulas artificiosas. No estamos hablando cosas inventadas, estamos hablando lo que nosotros vimos, lo que nosotros pudimos vivir con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. El versículo dice, tengo complacencia. Dice, en el cual tengo gozo. El Señor se complace, el Señor se llena de gozo. El versículo 18, sigo leyendo, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Acuérdese, amado hermano, que el apóstol Pedro, Jacobo y Juan, en aquel momento, en aquel monte, dice, ellos se encontraban y dice, nosotros oímos. O sea, Pedro en este momento está enseñando, está recalcando que lo que ellos estaban hablando, enseñando, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros, dice, no estamos inventando las cosas. Eso, el inventar algo, hermano, es una fábula. Es un invento, dice el apóstol. Nosotros, dice el apóstol Pedro, nosotros estamos hablando lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron y vimos la gloria del Padre. El versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética. Desde el Antiguo Testamento, aquellos hombres de Dios, aquellos profetas, hermano, ellos, hermano, daban una enseñanza, hermano, de todas las cosas que iban a venir. Toda esta palabra es una profecía escrita, hermano, por hombres inspirados por Dios. Dice, por eso dice, porque también nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios. Dice, la palabra profética más segura, hermano, de la palabra de Dios. No existe otra palabra profética. Dice que es la más segura. Y que fuera de toda esta enseñanza, fuera de toda esta profecía, lo que nos hablen, si no tiene un fundamento en la Sagrada Escritura, esa no es una palabra profética. Toda aquella enseñanza que esté fuera
de lo que es la Sagrada Escritura no es una palabra profética. Y más, queridos hermanos, en estos tiempos que se ha levantado un sinfín de profecías apóstatas que no van de acuerdo a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y la palabra de Dios nos enseña que son doctrinas de demonios. Hoy la iglesia hay miedo, hay incertidumbre. Y nosotros, hermanos, no debemos de tener miedo, porque nosotros estamos seguros en Dios. Nosotros hablábamos, hermano, el día de ayer a todos aquellos padres que fueron a la clausura de Samaritan Pulse, de la Gran Aventura, y decíamos que hoy el mundo, hermano, hay incertidumbre. Aún así, lamentablemente, dentro de la iglesia hay incertidumbre, hay temor. Pero nosotros debemos estar completamente seguros, hermano, porque a través de la palabra de Dios, el Señor nos da una esperanza. Dice en la carta a los Colosenses, en su capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida en Dios. Dice la palabra de Dios que sea que vivamos o sea que muramos, nosotros somos del Señor, hermano. Un día de nosotros, usted o yo, tenemos que estar en la presencia de Dios. Un día nosotros tenemos que morir, hermano. Pero a pesar de que vengan todos estos tiempos angustiosos, estos tiempos de lucha, de prueba, hermano, nosotros, hermano, debemos de estar confiados en el Señor, porque de Él somos, hermano. El Señor nos ha traído, hermano, a su presencia, nos ha llenado de gozo, nos ha llenado de esperanza, hermano. Y nosotros debemos estar completamente seguros que un día, hermano, no muy lejano, estaremos con Él. Dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el momento, hermano, que venga la plenitud de nosotros como cristianos, mientras el Señor no venga por nosotros, hermano, tenemos que estar atentos a esta palabra. Porque esta palabra dice que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El tiempo que estamos viviendo, hermano, hay cosas de incertidumbre. Hay cosas que tal vez podemos verlas que son cosas que son oscuras. Y ciertamente, amados hermanos, el mundo vive en oscuridad. Sí hay muchas personas que pueden hablar y dar muchos consejos. Y aunque muchas veces el hombre trata de ayudarse a sí mismo a través de esos grupos, hermano, de autoayuda, hermano. Pero sabemos, hermano, que el hombre quiere de alguna otra manera el conocer, el poderse ayudar, hermano. Pero el hombre no ha entendido que el único que puede ayudarnos a nosotros, hermano, el que puede ayudar a la gente es nuestro Creador, el que nos formó, el que nos hizo a su imagen y el que nos hizo también a su enseñanza. Miren, hermano, Dios es el creador de todas las cosas. Él nos creó, hermano, a cada uno de nosotros. Y como nuestro creador no nos ha creado y nos dejó en el mundo y se ha olvidado de nosotros, no, hermano. Sino que el Señor dice que aún así toda su creación Él la sustenta, hermano. Y el Señor está al pendiente de su misma creación. Él nos dio su palabra. El ser humano, hermano, tiene este manual de vida, tiene esta palabra profética, una palabra que es segura, que a través de la Sagrada Escritura, hermano, usted y yo podemos encontrar el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Y, amados hermanos, a través de la Sagrada Escritura, el Señor nos ubica y nos dice qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. La palabra de Dios nos enseña si nosotros verdaderamente estamos haciendo las cosas que son agradables a Dios. Cuán importante, hermano, es esta palabra para cada uno de nosotros, hermano. Y como tal, hermano, nosotros debemos estar confiados en la palabra del Señor.
Por eso el apóstol Pedro está hablando y nosotros, dice, no estamos hablando fábulas artificiosas, inventos de hombres, sino es una palabra profética que de algún modo estos hombres inspirados por Dios, hermano, pudieron contemplar la gloria de Dios. Pudieron ellos vivir, hermano, como en carne propia, hermano, lo que el Señor les enseñó, lo que el Señor les mostraba, lo que el Señor les enseñaba, hermano. Como así muchas veces, hermano, tal vez pareciera que escuchamos alguna palabra y dicen, esta es una palabra profética. Y muchas veces pareciera que es verdad, hermano. Por eso cada uno de nosotros debemos de escudriñar esta palabra. La debemos de guardar, atesorar en nuestros corazones, hermano. Hay muchas veces, y decíamos, que hay plantas que son artificiales, hermano. Y cuando usted las ve, se ven muy hermosas, se ven muy lindas. Pero cuando usted se acerca y usted las empieza a tocar, usted se puede dar cuenta que esto es artificial, que no es natural. Y así es la palabra de Dios, hermano. Tal vez hay palabras, hermano, que llegan a nuestra vida y tal pareciera que hay hombres que hablan y tal pareciera que es la verdad. Pero cuando usted, hermano, empieza a escudriñar la palabra de Dios, se empieza a dar cuenta que verdaderamente todo esto es artificial. Por eso cuán importante es que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que estar con la palabra de Dios, porque es una antorcha que va a alumbrar para no caer en los hoyos de la mentira, en los hoyos del pecado, hermano. Nos va a alumbrar nuestra vida, para que nosotros no estemos en tinieblas. La palabra de Dios nos va a alumbrar para que cada uno de nosotros, hermano, podamos, Señor, podamos caminar, amado hermano, en esta vida, en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas. El versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, hermano, esta Escritura no es para unos cuantos. ¿Por qué? Porque esta palabra viene de Dios, no viene de los hombres. Ciertamente fueron los hombres, los escritores, aquellos que inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron la voluntad de Dios, hermano. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, muchas personas me han dicho, oiga, pero ¿quién hizo la Biblia no fueron hombres? Ciertamente ellos escribieron, pero fueron hombres que Dios santificó, que el Señor apartó y que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos y los inspiró. Fue el Espíritu quien les dictó, fue el Espíritu lo que les dictó que ellos escriban esto, hablen esto. Hermanos, ellos solamente fueron los escritores. Ellos fueron escritores. Solo ellos prestaron sus manos para escribir y ellos escribían lo que el Espíritu Santo les iba diciendo. Vuelvo a leer el versículo 20 y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para unos cuantos. No, hermanos, esta palabra no es de hombres, es de Dios. Y si viene de Dios, esta palabra preciosa, esta palabra profética, es para todos los seres humanos. Llámense niños, llámense jóvenes, llámense señoritas, llámense ancianos, ancianas, no importa. La edad no importa, hermano. No importa el sexo. La palabra de Dios es para todos. Y todos podemos entender esta palabra profética, porque esta palabra es un manual de vida para cada uno de nosotros, para que tengamos un buen vivir y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que esta palabra es efectiva, hermano.
Dice el profeta que Dios envía su palabra a los hombres, como cuando viene la lluvia del cielo, hermano. Cae a tierra. Y cuando la lluvia cae a tierra, la tierra produce fruto. También así, hermano, es esta palabra de Dios. La palabra de Dios se predica. La palabra de Dios se enseña y la palabra de Dios viene a producir un fruto en la vida del ser humano, hermano. En los corazones del hombre. Porque la palabra, hermanos, va a caer al corazón. No va a caer en la mente. Cae en el corazón. Porque la palabra, hermanos, es para creerla. La palabra de Dios, hermanos, es para vivirla. Es para ponerla por obra, para que nosotros seamos obedientes. Así que la palabra de Dios va directa, hermano, al corazón del hombre. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3. Ahora, el apóstol Pablo, el que escribió aquí, es el que escribió aquí el apóstol Pablo, en esa segunda carta del apóstol Pablo. Pero el mismo autor es el Espíritu Santo. El autor es Dios. Y fueron muchos escritores. Y vemos aquí el apóstol, y vimos como en lo que habíamos leído anteriormente, vimos al apóstol Pedro, que él es el que había escrito, un hombre inspirado por Dios. Y vemos aquí en esta carta de Timoteo, que el que escribió fue el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo. Y él escribe a un joven llamado Timoteo. Y espero, hermano, que me esté poniendo atención, porque esto es muy importante. Son los últimos tiempos lo que estamos viviendo y nos ha tocado vivir todo esto a usted y a mí. Y tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, hermano. Debe de ser el cimiento para los matrimonios, debe de ser el cimiento para nuestras familias, debe de ser el cimiento, hermano, para nuestros hijos, para nuestros familiares, debe ser el cimiento para las naciones. Aún así, hermano, debe ser el cimiento para nuestros propios gobiernos. Por eso esa es nuestra confianza, esta palabra profética, esta palabra de Dios. Esa debe ser nuestra confianza para todo el mundo, hermano. El versículo 14 y el versículo 15 de la segunda carta de Timoteo, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, hermano, qué privilegio tiene Timoteo. Dice aquí la palabra de Dios, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Acuérdese que la madre y la abuela de Timoteo eran mujeres judías, hermano. Y las mujeres tenían ese deber de enseñarle, de instruir a los hijos. Y qué tan importante es para cada uno de nosotros, hermano, como padres, poder instruir a nuestros hijos en las enseñanzas de la palabra de Dios, hermano, en el camino de Dios. Y aquí Timoteo tuvo la bendición de haber conocido las sagradas escrituras desde niño. Por eso aquí el apóstol Pablo le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vayamos al libro de Deuteronomio, hermano. Quiero mostrarles algo. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Esto que voy a leer es para usted como padre, como madre.
para que usted pueda instruir bien a sus hijos y los que se van a casar sepan muy bien lo que van a hacer con sus hijos, sepan las responsabilidades que van a tener. Esto es para los padres y para las madres. Versículo del 1 al 9, Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y tiene como un subtítulo que dice el gran mandamiento. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongas por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, hermano, y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Primeramente, esa gran responsabilidad, hermano, de enseñarle a nuestros hijos. Y después, también a nuestros nietos. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. De enseñarlos y ponerlos por obra. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, ¿cuándo? Hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo te pregunto, ¿tienes textos o tienes cuadros que tengan versículos bíblicos? No sé qué cuadros tenga usted, pero dice aquí que tengamos la palabra de Dios, que cuando cada uno de nosotros también nos levantemos, veamos un texto. Y este texto nos va a infundir confianza, nos va a infundir seguridad, hermano. Llenemos nuestras casas de textos bíblicos, hermano. Nos dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entiende, dice, en todo lugar. Y las repetirás, dice, ¿y qué es repetir? Hacer algo varias veces. Siempre de continuo, hermano, estará la palabra de Dios en nuestros labios. Y esto es una responsabilidad nosotros como padres, el instruir, el enseñárselo a nuestros hijos. Quiere tener largura de días, quiere tener bendición. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Obedecer la palabra de Dios. Y Dios ha puesto en mi corazón hacer mucho énfasis en cuanto a la Sagrada Escritura, hermano. Son tiempos, hermano, que cada uno de nosotros debemos de buscar la presencia de Dios a través de esta hermosa Escritura, hermano. El tener nosotros atesorados en nuestro corazón cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que todos podamos vivir conforme a la palabra de Dios. Que no nos desviemos de esta sana doctrina, hermano. Ni a diestra ni siniestra. Sino que cada uno de nosotros permanezcamos firmes. Permanezcamos firmes, hermano. Que vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Porque dice que es una palabra profética. Y esta palabra dice que es la más segura. Hoy mucha gente quiere dar profecía. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Si ya la tenemos. Si ya tenemos la profecía escrita, hermano. La profecía plasmada, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerla. Esta palabra es para nosotros, hermano.
Esta palabra es la voz de Dios hablando al hombre. La palabra de Dios hablando al hombre, hermano. Y aquí está. Dice que es una palabra segura, profética. Volvamos nuevamente a la segunda carta a Timoteo, hermano. En su capítulo 3. Vayamos otra vez nuevamente a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Gloria a Dios. Capítulo 3. Versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos estamos preparando, hermano. Ahora es el apóstol Pablo. Vemos que ya no es Pedro, solo ellos son los escritores. El autor es Dios, hermano. Debemos de estar conscientes. El autor es Dios mismo y dice que toda la escritura es útil para enseñar. ¿Qué significa? ¿Qué significa doctrina, hermano? Dice que es ciencia, es sabiduría de Dios. Aquí vamos a encontrar siempre, hermano, una respuesta a nuestra necesidad. Siempre la vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar nuestras responsabilidades. Todo, hermano, lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad, hermano, en tu vida? Tal vez tienes alguna duda, hermano, en tu vida. Tal vez hay incertidumbre en tu vida. Aquí vamos a encontrar la respuesta, hermano. Para que no andemos dando tumbos por aquí y por allá. Vayamos a la Biblia. La Sagrada Escritura nos va a enseñar. Dice para redarguir. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios nos va a convencer. ¿De qué nos va a convencer? De que estamos caminando mal. Por eso es de que no dejamos, hermano, de predicarles. Aunque esto es nuevo, muchas veces para todos, y aunque usted esté en casa, nosotros le seguimos predicando, hermano. Esta palabra, siempre cada uno de nosotros, hermano, vamos a estar compartiendo esta hermosa palabra. Y esta palabra le va a estar redarguyendo para que usted no haga cosas malas. Para que cuando usted, hermano, y yo vayamos al templo, ahora que se abra, bien ferviente, bien gozoso, vamos a llegar a la presencia de Dios, hermano. Cuán importante es, hermano, que cada uno de nosotros estemos anhelando con todo nuestro corazón nuevamente estar en la presencia de Dios, hermano. Tenemos que llegar bien gozosos, hermano, anhelando nuevamente, hermano. Primeramente Dios, para dentro de 8 días, hermano, va a haber otra vez nuevamente los cultos presenciales y le damos gracias a Dios por todo ello. Dice que también la palabra de Dios es para corregir, o sea que es para mejorar, hermano, para ser mejor padre, para ser un mejor ciudadano, para ser un mejor esposo, una mejor esposa, para ser un mejor hijo, para ser un mejor ciudadano, un mejor hijo de Dios, hermano. Dice que es también para instruir en justicia, para que nosotros llegamos a ser personas justas, porque somos hijos de Dios, hermano. Y porque somos hijos de Dios, debemos de tener las mismas características que Dios. Dios tiene, hermano, atributos. Y uno de los atributos que Dios tiene es ser justo. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros también podemos, hermano, ser justos
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermano, hemos alcanzado esta justificación por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Por eso nosotros somos llamados justos, hermano, porque el Señor nos ha justificado. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la Escritura, esta hermosa palabra. Y esta palabra, hermano, nos prepara para que todo hombre, toda mujer, todo joven, toda señorita, niña, niño, hagamos buenas obras, no malas obras. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Damos gracias a Dios por esta palabra. Yo le insto, hermano, amado hermano, en esta mañana, que hoy más que nunca busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Que busquemos a Dios a través de esta hermosa palabra, a través de la oración, a través de los ayunos. Que siempre nuestra vida esté cimentada en el Señor. Que nuestra vida, hermano, siempre esté fundada, hermano, en la roca que es Cristo Jesús, que es su palabra, y no tenga comezón de ver cosas que no tengan un fundamento bíblico. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Tomémonos cada uno de nosotros, hermano, de la palabra de Dios y sigamos adelante, hermano, buscando la presencia de Dios, hermano, santificando nuestras vidas, siendo diferentes. Así, para cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, hermano, nosotros tengamos mucho fruto. Y que seamos así nosotros agradables, hermano, en todo, Señor, en toda nuestra vida, para que así el Señor pueda complacerse, hermano, de cada uno de nosotros. Cierre sus ojos y hagamos una oración. Bendito Padre y buen Dios, damos gracias nuevamente por esta palabra tan hermosa. Cuán importante es, Señor, esta palabra, Señor, que es plasmada, esta palabra profética, esta palabra que nos redarguye, que nos enseña, que nos exhorta, que nos alienta a seguir adelante, bendito Dios. Padre Santo, en esta hora le damos gracias en el poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén